«Tú no tienes dinero para estar aquí», se burló el gerente mirándola de pies a cabeza. Al día siguiente, ella regresó en Ferrari y le enseñó una lección que jamás olvidará sobre juzgar por las apariencias. El sol de la tarde se reflejaba en los cristales impecables de la concesionaria Prestigio Motors, el lugar más exclusivo de la ciudad para comprar automóviles de lujo. En el interior, los vehículos brillaban como joyas bajo las luces halógenas. Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche, cada uno con un precio que superaba el salario anual de la mayoría de las personas. Isabela Morales se detuvo frente a la entrada, respirando profundamente antes de empujar las puertas de vidrio. No era la primera vez que entraba a un lugar intimidante, pero hoy se sentía especialmente consciente de su apariencia. Llevaba unos jeans gastados que había usado para trabajar en el jardín esa mañana, tenis blancos que habían visto mejores días, y su cabello castaño recogido en un moño improvisado con una liga que había encontrado en su bolsa. Sin maquillaje, sin joyas ostentosas, sin las marcas de diseñador que parecían ser el uniforme no oficial de este tipo de establecimientos, Isabela sabía que no encajaba. Pero tenía una misión, y esa misión era más importante que cualquier protocolo de vestimenta. Su hermana menor, Carmen, había vencido al cáncer después de una batalla de 2 años que había puesto a toda la familia de rodillas. Los tratamientos, las noches en el hospital, los momentos en que pensaron que la perderían, todo había quedado atrás. Carmen estaba sana, fuerte y lista para celebrar la vida de la manera que se merecía. «Quiero comprarle un carro», le había dicho Isabela a su esposo esa mañana. «Algo especial, algo que le recuerde todos los días que sobrevivió, que merece todas las cosas hermosas de este mundo». Su esposo, Ricardo Herrera, había sonreído con esa mezcla de amor y admiración que siempre mostraba cuando Isabela hablaba de su familia. «Cómprale lo que quieras, mi amor. Carmen se lo merece, y tú también te mereces darle eso». Así que allí estaba Isabela, en el lugar más caro de la ciudad, preparándose para comprar el regalo más importante de su vida. El interior de la concesionaria era impresionante. El suelo de mármol pulido reflejaba las luces como un espejo, y el aroma a cuero nuevo y productos de limpieza premium flotaba en el aire. Los vendedores, todos vestidos con trajes perfectamente cortados, se movían entre los vehículos como conservadores de un museo de arte. Isabela se acercó al primer vendedor que vio, un hombre joven de unos 25 años que estaba puliendo ya reluciente capó de un BMW. «Disculpe», dijo con su voz suave pero clara. «Me gustaría ver algunos vehículos. Estoy buscando algo especial para mi hermana». El vendedor levantó la mirada, y Isabela pudo ver el momento exacto en que sus ojos la evaluaron de pies a cabeza. Su expresión cambió sutilmente, de profesional a algo más frío. «¿Qué tipo de presupuesto maneja?», preguntó con un tono que sugería que ya había decidido que ella no tenía uno significativo. «No tengo un presupuesto específico», respondió Isabela honestamente. «Quiero algo que sea perfecto para ella. ¿Podría mostrarme algunas opciones?». El vendedor vaciló, claramente incómodo. «Bueno, tenemos algunos vehículos usados en la parte de atrás. Tal vez esos serían más apropiados». Isabela sintió una punzada de irritación, pero la mantuvo bajo control. En realidad, preferiría ver los vehículos nuevos. Mi hermana merece algo especial. «Mire, señora», dijo el vendedor, su paciencia aparentemente agotándose. «Los vehículos aquí empiezan en los $50,000. ¿Está segura de que...?» «¿Hay algún problema aquí?». La voz vino de detrás de Isabela, profunda y autoritaria. Se volvió para ver a un hombre de unos 40 años, vestido con un traje caro y una expresión de superioridad que parecía ser su estado natural. Su placa lo identificaba como gerente de ventas. «No hay problema, señor Vázquez», se apresuró a decir el vendedor joven. «Solo estaba explicándole a la señora sobre nuestros precios». El señor Vázquez miró a Isabela con la misma evaluación despectiva que había recibido del vendedor, pero amplificada. Sus ojos se detuvieron en sus jeans gastados, sus tenis sin marca, su cabello despeinado por el viento. «Ya veo», dijo lentamente, como si estuviera resolviendo un rompecabezas particularmente fácil. «Señora, este es un establecimiento de vehículos de lujo premium. Nuestros clientes son personas de cierto estatus.
Isabela sintió que se le encendían las mejillas, pero mantuvo su compostura. «Entiendo perfectamente dónde estoy, señor. Solo quiero comprar un vehículo para mi hermana». «¿Comprar?», repitió el gerente, y por primera vez sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era el tipo de sonrisa que usaba para hacer sentir pequeñas a las personas. «Señora, con todo respeto, usted no tiene dinero para estar aquí». Las palabras cayeron sobre Isabela como una bofetada. No fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo, con una mezcla de diversión y desdén que hizo que todos los empleados cercanos se volvieran a mirar. «Los vehículos más baratos que tenemos cuestan lo que la mayoría de las personas ganan en un año», continuó el gerente, claramente disfrutando del momento. «No queremos hacerle perder el tiempo con algo que obviamente está fuera de su alcance». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela pudo sentir las miradas de otros clientes, las sonrisas apenas disimuladas de los empleados, la humillación ardiendo en su pecho como fuego líquido. Por un momento, consideró defenderse. Podría haberle dicho quién era su esposo. Podría haber mencionado que tenían más dinero en sus cuentas bancarias de lo que ese hombre ganaría en toda su vida. Podría haber exigido hablar con el dueño de la concesionaria. Pero Isabela Morales había aprendido algo durante los años más difíciles de la enfermedad de su hermana, que la dignidad no se defiende con gritos, se defiende con acciones. «Tiene razón», dijo finalmente, su voz tranquila pero con un matiz que el gerente no supo interpretar. «Gracias por su tiempo». Se dirigió hacia la puerta con la cabeza en alto, cada paso medido y deliberado. No corrió, no se escondió, no dejó que nadie viera las lágrimas que amenazaban con caer. Pero mientras caminaba hacia su auto, un sedán discreto que había elegido específicamente porque no llamaba la atención, Isabela tomó una decisión. No iba a dejar que esta humillación quedara sin respuesta. No por venganza, sino por principio, porque en algún lugar de esta ciudad había otras personas como ella, personas que merecían respeto sin importar cómo se vieran o cómo se vistieran. Esa noche, mientras cenaba con Ricardo en su hogar, una casa elegante pero no ostentosa que habían diseñado para ser un refugio de paz en lugar de una exhibición de riqueza, le contó lo que había pasado. Ricardo escuchó en silencio, su expresión volviéndose más sombría con cada detalle. Cuando Isabela terminó, él se quedó callado por un largo momento. «¿Cómo se llamaba?», preguntó finalmente. «Señor Vázquez», respondió Isabela. «Pero Ricardo, no quiero que hagas nada drástico. No quiero que uses tu influencia para lastimarlo». Ricardo tomó la mano de su esposa. «Mi amor, tú eres la persona más gentil y compasiva que conozco. Has dedicado tu vida a ayudar a otros, especialmente a través de tu fundación. No mereces ser tratada así por nadie». «Lo sé», dijo Isabela suavemente, «pero creo que hay una mejor manera de manejar esto. ¿Qué tienes en mente?». Isabela sonrió, y había algo en esa sonrisa que Ricardo reconoció. Era la misma expresión que tenía cuando estaba planeando algo particularmente inteligente para su fundación benéfica. «Mañana voy a regresar a esa concesionaria», dijo, «pero esta vez voy a llegar de manera diferente». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que es hora de que el señor Vázquez aprenda algo sobre juzgar por las apariencias». Esa noche, Isabela se fue a dormir no con resentimiento, sino con un plan. Un plan que no solo la reivindicaría a ella, sino que tal vez, si tenía suerte, enseñaría una lección valiosa sobre la humildad y el respeto. No sabía que al día siguiente, su simple acto de dignidad se convertiría en una lección que cambiaría no solo la vida del gerente que la había humillado, sino también la suya propia, de maneras que nunca había imaginado. El viento de cambio había comenzado a soplar, y llevaba consigo el rugido de un motor que pronto resonaría a través de los pasillos de mármol de Prestigio Motors, como un trueno de justicia. El amanecer del día siguiente encontró a Isabela frente al espejo de su elegante vestidor, pero no se estaba preparando para impresionar a nadie. Eligió un vestido azul marino sencillo pero bien cortado, zapatos cómodos de tacón bajo, y se recogió el cabello en un moño elegante pero sin ostentación. Un toque sutil de maquillaje y sus aretes de perlas, un regalo de su abuela, completaron su look. No era la transformación dramática que se podría esperar. Isabela seguía siendo la misma mujer discreta de siempre. La diferencia estaba en sus ojos. Había una determinación serena que no había estado allí el día anterior.
¿Estás segura de esto?, preguntó Ricardo mientras desayunaban en su terraza, rodeados del jardín que Isabela cuidaba personalmente. A pesar de su riqueza, ambos preferían la simplicidad: café recién hecho, frutas frescas y la compañía del otro. «Completamente segura», respondió Isabela, tomando un sorbo de su café. «Pero no es lo que piensas. No voy a llegar gritando o demandando disculpas. Voy a hacer algo mejor». «¿Qué es?». Isabela sonrió con esa mezcla de travesura y sabiduría que había enamorado a Ricardo desde el primer día que la conoció. «Voy a darle al señor Vázquez la oportunidad de conocer quién soy realmente. Y después, vamos a invitarlo a conocer el mundo que él no ve cuando juzga por las apariencias». Después del desayuno, Isabela condujo su sedán discreto hasta el garaje privado donde Ricardo guardaba sus vehículos de colección. Eran autos que raramente usaba, prefiriendo la comodidad y anonimato de vehículos más modestos para sus actividades diarias. Pero hoy era diferente. El Ferrari 488 Spider rojo fuego había sido un regalo de cumpleaños que Isabela le había dado a Ricardo 3 años atrás, cuando su empresa de energía limpia había alcanzado un hito importante. Era hermoso, poderoso y absolutamente imposible de ignorar. «¿Segura de que no quieres que te acompañe?», preguntó Ricardo mientras Isabela se familiarizaba con los controles. «Esto es algo que necesito hacer sola», respondió ella, ajustando los espejos. «Pero después quiero que vengas conmigo a dar el siguiente paso». «¿Cuál es el siguiente paso?». «Ya lo verás», sonrió Isabela, encendiendo el motor. El rugido del V8 llenó el garaje como un trueno controlado. Isabela había manejado el Ferrari antes, pero nunca con un propósito tan específico. Mientras salía lentamente del garaje familiar, sintió una mezcla de nervios y anticipación. Esa misma mañana, mientras los empleados de Prestigio Motors se preparaban para otro día de ventas, un sonido llegó desde la calle que hizo que varios levantaran la cabeza de sus tareas. Un rugido profundo y distintivo que, en una calle donde pasaban autos caros regularmente, era diferente, más puro, más poderoso, más importante. El Ferrari rojo apareció en la entrada como una aparición sacada de un sueño. Su pintura relucía bajo el sol de la mañana como metal líquido, y cada línea de su diseño italiano gritaba elegancia y poder. El motor ronroneaba con la confianza de una máquina que sabía exactamente lo que era. Dentro de la concesionaria, el señor Vázquez estaba explicando las características de un Mercedes-Benz a una pareja elegante cuando el sonido del Ferrari lo hizo detenerse a media frase. «Disculpen un momento», murmuró, dirigiéndose hacia la ventana frontal junto con varios otros empleados. Un Ferrari siempre era una ocasión especial, significaba dinero real, una venta importante, tal vez hasta una relación comercial valiosa. El vehículo se detuvo perfectamente en el espacio de estacionamiento frontal. Por un momento, nadie salió, y la expectación en la concesionaria era palpable. ¿Quién conduciría un vehículo así? ¿Un empresario importante? ¿Un cliente influyente que podría significar múltiples ventas? Entonces, se abrió la puerta del conductor. Isabela salió del Ferrari con una gracia natural, como si hubiera estado conduciendo vehículos de lujo toda su vida. Su vestido azul contrastaba hermosamente con el rojo del auto, y sus movimientos tenían la tranquila confianza de alguien completamente cómoda con su lugar en el mundo. Pero había algo más en su expresión, una serenidad que hablaba de propósito, no de ostentación. El señor Vázquez sintió que algo no estaba bien. Había algo familiar en esa mujer, pero no podía ubicar qué. Ella caminó hacia la entrada principal con pasos medidos, y fue entonces cuando él la reconoció. Era la mujer de jeans gastados del día anterior. La mujer a quien él había humillado públicamente. La mujer que él había asumido que no tenía dinero para estar allí. Pero ahora estaba parada frente a su concesionaria, después de bajarse de un Ferrari que costaba más que su salario de 5 años. Isabela empujó las puertas de vidrio y entró al showroom. Esta vez no hubo evaluaciones despectivas. Todos los empleados la miraron con el respeto inmediato que se le da a alguien que obviamente pertenece a un estrato económico superior. «Buenos días», dijo Isabela con la misma voz suave del día anterior, pero esta vez nadie la interrumpió. El señor Vázquez se acercó, su rostro pálido y con una expresión que combinaba shock, vergüenza y pánico. Buenos días, señora», tartamudeó.
¿En qué podemos ayudarla? Isabela lo miró directamente a los ojos, y en su mirada no había ira ni triunfo. Había algo más profundo, una comprensión de la naturaleza humana que él aún no entendía. Ayer vine a comprar un vehículo para mi hermana, dijo con tranquilidad. ¿Recuerda nuestra conversación? El silencio en el showroom era ensordecedor. Otros empleados habían comenzado a acercarse, algunos recordando la humillación del día anterior, otros simplemente curiosos por la tensión palpable en el aire. Sí, recuerdo, murmuró el gerente, sin poder sostener su mirada. Me dijo que no tenía dinero para estar aquí, continuó Isabela, su voz manteniéndose serena, que los vehículos estaban fuera de mi alcance. Señora, yo cometí un error terrible, comenzó el gerente, las palabras saliendo en un torrente desesperado. No debí juzgarla por su apariencia. Por favor, permítame. Isabela levantó una mano suavemente, silenciándolo. Señor Vázquez, no vine aquí por una disculpa. ¿No? No. Vine aquí porque ayer me enseñó algo muy valioso. El gerente la miró con confusión. ¿Cómo había aprendido algo valioso de ser humillada? Me enseñó que hay personas en este mundo que creen que el valor de una persona se mide por su ropa, su auto o las marcas que usa, explicó Isabela. Y me di cuenta de que esas personas necesitan aprender algo muy importante. Se dirigió hacia uno de los vehículos más caros del showroom, un Lamborghini negro que tenía un precio de $300,000. ¿Cuánto cuesta este?, preguntó. $350,000, respondió el gerente automáticamente. Perfecto, dijo Isabela. Lo compro. El shock en el rostro del gerente fue evidente. ¿Lo compra? Sí, pero no para mí, ni para mi hermana. Isabela se volvió para mirarlo nuevamente. Lo compro para donarlo. ¿Donarlo? Sí. Mi esposo y yo dirigimos una fundación para niños con enfermedades raras. Vamos a rifar este vehículo, y todos los fondos irán para pagar tratamientos médicos para familias que no pueden costearlos. La revelación cayó sobre el showroom como una bomba. Esta mujer no solo tenía dinero, lo tenía y lo usaba para ayudar a otros. Pero antes de hacer la compra, continuó Isabela, quiero hacerle una propuesta, señor Vázquez. ¿Qué tipo de propuesta? Quiero invitarlo a usted y a su familia a un evento que organizamos mañana en la noche. Es una cena benéfica para recaudar fondos para nuestra fundación. Podrá conocer a las familias que ayudamos, los niños que luchan cada día, los padres que trabajan día y noche para pagar medicamentos. Isabela se acercó un paso más, y su voz se suavizó hasta convertirse casi en un susurro. Quiero que vea con sus propios ojos que la verdadera riqueza no se mide en dólares, señor Vázquez. Se mide en la capacidad de hacer una diferencia en la vida de otros. Y que a veces, las personas más valiosas del mundo son las que menos parecen tenerlo todo. El gerente se quedó sin palabras. Esta no era la venganza que había esperado. No había gritos, amenazas o demandas de despido. En su lugar, había algo mucho más poderoso, una lección sobre la humanidad que llegaba directamente al corazón. ¿Vendría?, preguntó Isabela suavemente. ¿Nos daría la oportunidad de mostrarle un mundo que tal vez no conoce? El señor Vázquez miró alrededor del showroom, a los empleados que lo observaban, a los autos de lujo que de repente parecían menos importantes, a esta mujer extraordinaria que había convertido su humillación en una oportunidad de crecimiento. Sí, murmuró, su voz apenas audible. Sí, me encantaría ir. Isabela sonrió, y por primera vez desde que había entrado, su expresión se suavizó completamente. Perfecto. Mi asistente se pondrá en contacto con usted para los detalles. Se dirigió hacia la salida. Luego se detuvo y se volvió una última vez. Y señor Vázquez, mañana en la noche, por favor, venga vestido como se sienta cómodo. Descubrirá que en nuestro evento, lo que importa no es cómo se ve por fuera, sino quién es por dentro. Mientras Isabela salía de la concesionaria y se dirigía hacia el Ferrari, cada empleado en el showroom sabía que habían presenciado algo extraordinario. No había sido una exhibición de poder o riqueza. Había sido una demostración de algo mucho más raro y valioso, la gracia bajo presión y la sabiduría para convertir un momento doloroso en una oportunidad de enseñanza. El motor del Ferrari rugió una vez más mientras Isabela se alejaba, pero esta vez el sonido no era de victoria, era de promesa.
La promesa de que al día siguiente, las vidas de muchas personas cambiarían para siempre. Y en el corazón del señor Vázquez, algo que había estado dormido durante años comenzó a despertar. La comprensión de que había estado viviendo su vida midiendo a las personas con la regla equivocada. Al día siguiente por la noche, el salón de eventos del Hotel Continental había sido transformado en algo mágico. Luces suaves creaban una atmósfera cálida. Mesas elegantes, pero no ostentosas, estaban decoradas con flores sencillas, y en cada lugar había una pequeña tarjeta con la historia de un niño. Historias de esperanza, lucha y valor que partían el alma. El señor Vázquez llegó al evento con su esposa, María, una mujer dulce de mediana edad, que trabajaba como maestra en una escuela pública. Habían elegido ropa formal pero modesta. Él con su mejor traje, que no era particularmente caro, y ella con un vestido azul que había usado en su aniversario el año anterior. ¿Estás seguro de que pertenecemos aquí?, susurró María mientras se acercaban a la entrada, viendo a otros invitados que claramente tenían más dinero del que ellos jamás podrían imaginar. Honestamente no lo sé, admitió su esposo, pero había algo en su voz que era diferente desde el encuentro con Isabela. Pero necesito estar aquí. Necesito entender algo que no he estado viendo. En la entrada, una joven voluntaria los recibió con una sonrisa genuina que no tenía nada que ver con evaluar su ropa o su estatus. Bienvenidos. ¿Son ustedes los invitados de la señora Herrera? Sí, respondió el señor Vázquez, sintiéndose extrañamente nervioso. ¡Qué maravilloso! Ella está muy emocionada de que pudieran venir. Por favor, pasen. La cena comenzará en unos minutos, pero pueden conocer a algunas de las familias mientras tanto. Mientras entraban al salón, lo primero que notó el señor Vázquez no fueron las decoraciones elegantes o los invitados bien vestidos. Fue la risa. El sonido de niños riendo, de familias conversando, de una alegría genuina que no tenía nada que ver con dinero o estatus social. En una esquina del salón, había un área especial donde varios niños jugaban bajo la supervisión de enfermeras y voluntarios. Algunos tenían vendas, otros llevaban gorros que ocultaban la pérdida de cabello por quimioterapia, y algunos tenían equipos médicos portátiles. Pero lo que más impactó al gerente fue que todos estaban sonriendo. Señor Vázquez, se volvió para encontrar a Isabela acercándose, pero esta vez acompañada de un hombre alto y distinguido que inmediatamente reconoció de las páginas de negocios de los periódicos. Ricardo Herrera, uno de los empresarios más exitosos del país en el sector de energía limpia. Me alegra mucho que pudiera venir, dijo Isabela con sinceridad genuina. Ricardo, te presento al señor Vázquez y su esposa María. Ricardo extendió su mano con calidez. Es un placer conocerlos. Isabela me contó sobre su encuentro ayer. El señor Vázquez sintió que se sonrojaba, esperando algún tipo de confrontación o reproche, pero Ricardo simplemente sonrió. Todos hemos juzgado mal a alguien en algún momento de nuestras vidas. Lo importante es lo que hacemos cuando nos damos cuenta de nuestro error. Me gustaría presentarles a algunas personas, dijo Isabela, guiándolos hacia el área donde estaban los niños. Quiero que conozcan por qué hacemos esto. La primera presentación fue con una familia que estaba sentada cerca del área de juegos. Los padres, Elena y Carlos, parecían estar en sus 30 años, vestidos sencillamente pero con dignidad. Su hija, Sofía, de 8 años, tenía una sonrisa radiante a pesar de la pañoleta colorida que cubría su cabeza. Elena, Carlos, dijo Isabela con cariño evidente. Quiero presentarles al señor Vázquez y su esposa María. ¡Qué gusto conocerlos!, dijo Elena con una energía que contrastaba dramáticamente con lo que el gerente había esperado de una familia enfrentando una crisis médica. ¿Cómo están?, preguntó María, con la gentileza natural de una maestra acostumbrada a hablar con familias. Estamos muy bien, respondió Carlos con una sonrisa. Sofía terminó su último ciclo de tratamiento la semana pasada, y los doctores están muy optimistas. ¿Y cómo pueden costear todo esto?, preguntó el señor Vázquez, inmediatamente arrepintiéndose de la pregunta tan personal. Elena y Carlos intercambiaron una mirada, pero no había vergüenza en ella. La fundación de Isabela y Ricardo, explicó Elena. Cuando Sofía fue diagnosticada, nosotros trabajábamos en trabajos que apenas nos daban para vivir. Los tratamientos costaban más de lo que ganábamos en 3 años.
Pensamos que íbamos a perder nuestra casa, nuestros ahorros, todo, añadió Carlos. Estábamos dispuestos a hacerlo por Sofía, por supuesto, pero no sabíamos cómo íbamos a sobrevivir. Entonces conocimos a Isabela, sonrió Elena, mirando con gratitud hacia la mujer que había cambiado sus vidas. No solo pagaron todos los tratamientos médicos, sino que nos ayudaron con los gastos de vivienda y comida para que pudiéramos concentrarnos en estar con Sofía. Sofía, que había estado escuchando la conversación mientras coloreaba, levantó la mirada. La tía Isabela es como un ángel, declaró con la honestidad absoluta de un niño. Pero un ángel que usa vestidos bonitos en lugar de alas. La risa que siguió fue genuina y cálida, y el señor Vázquez sintió algo moviéndose en su pecho, una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. A medida que la noche progresaba, Isabela los presentó a más familias. Había niños con cáncer, con enfermedades raras del corazón, con condiciones genéticas que requerían tratamientos experimentales costosos. Pero en cada caso, la historia era la misma. Familias normales, trabajadoras, que habían enfrentado circunstancias extraordinarias y habían encontrado esperanza a través de la fundación. No entiendo, le dijo finalmente el señor Vázquez a Isabela durante un momento tranquilo. ¿Por qué hacen esto? Ustedes podrían estar gastando su dinero en cualquier otra cosa. Isabela sonrió, esa sonrisa que había comenzado a reconocer como una ventana a su alma. ¿Puedo contarle una historia personal? Por supuesto. Hace 5 años mi hermana Carmen fue diagnosticada con cáncer. Nosotros teníamos los recursos para darle el mejor tratamiento disponible, pero durante esos 2 años en hospitales, conocí a tantas familias que no tenían esa suerte. Su voz se suavizó con el recuerdo. Vi padres durmiendo en sillas de hospital porque no podían pagar un hotel. Vi familias que tenían que escoger entre comprar medicinas para sus hijos o pagar la renta. Vi niños que no podían recibir tratamientos que podrían salvarles la vida simplemente porque costaban demasiado. Debe haber sido desgarrador, murmuró María, lágrimas formándose en sus ojos. Lo fue, pero también fue revelador, continuó Isabela. Me di cuenta de que Ricardo y yo habíamos sido bendecidos no solo para nosotros mismos, sino para ser herramientas de esperanza para otros. Que nuestro éxito no significaba nada si no lo compartíamos. En ese momento, Ricardo se acercó al grupo. Isabela es demasiado modesta para decirlo, añadió. Pero en los últimos 3 años, su fundación ha ayudado a más de 200 familias. Ha salvado vidas literalmente. Pero no se trata solo del dinero, explicó Isabela. Se trata de dignidad, de asegurarnos de que ninguna familia tenga que elegir entre la vida de su hijo y su supervivencia financiera. El señor Vázquez miró alrededor del salón, a las familias comiendo, riendo, celebrando pequeñas victorias médicas. Vio a niños que deberían estar en camas de hospital jugando y sonriendo. Vio a padres que deberían estar desesperados hablando con esperanza sobre el futuro. Señora Herrera, dijo finalmente, su voz ronca con emoción. Ayer yo la juzgué por su apariencia. Pensé que no tenía dinero, que no pertenecía en mi concesionaria. Sí, asintió Isabela suavemente. Pero ahora veo que yo fui el que no pertenecía. Usted. Usted tiene algo que yo no tengo. Algo que no se puede comprar. ¿Qué es eso? Un corazón que ve a las personas como seres humanos, no como carteras con piernas. La honestidad brutal de su confesión hizo que varios invitados cercanos se volvieran a mirar, pero no había juicio en sus ojos, solo comprensión. Señor Vázquez, dijo Isabela, tomando su mano gentilmente, todos podemos cambiar. Todos podemos aprender a ver con diferentes ojos. La pregunta es, ¿qué va a hacer con esta nueva perspectiva? Antes de que pudiera responder, una pequeña voz interrumpió la conversación. Señor, se volvieron para ver a un niño de aproximadamente 6 años, con grandes ojos marrones y una sonrisa que iluminaba su rostro pálido. Tenía una venda en su brazo donde claramente había estado conectado a una IRV recientemente. «Hola, campeón», dijo el señor Vázquez, arrodillándose para estar al nivel del niño. «¿Cómo te llamas?» «Me llamo Diego», respondió el niño. «¿Usted es nuevo aquí?» «Sí, es mi primera vez». «Qué genial. Esta es la mejor fiesta del mundo», declaró Diego con la autoridad absoluta de un niño de 6 años. «La tía Isabela hace que todos se sientan especiales». «¿En serio?» «Sí. ¿Y sabe qué es lo mejor?» «¿Qué?»
Diego se inclinó como si fuera a compartir un gran secreto. Aquí nadie me ve raro por tener cáncer. Todos me ven como Diego. La simplicidad y profundidad de esa declaración golpeó al señor Vázquez como un rayo. Aquí estaba un niño de 6 años, enfrentando una batalla que muchos adultos no podrían imaginar. Y su mayor alegría era ser visto como una persona completa, no definida por su enfermedad. Diego tiene razón, dijo Isabela suavemente. Aquí todos son vistos por quienes son, no por lo que tienen o no tienen. Esa noche, mientras el señor Vázquez y María conducían a casa en silencio, ambos sabían que algo fundamental había cambiado en sus vidas. Habían entrado al evento como espectadores curiosos y salían como personas transformadas. ¿En qué estás pensando?, preguntó María finalmente. Estoy pensando, respondió su esposo lentamente, que he estado viviendo mi vida completamente equivocado. He estado midiendo a las personas por sus zapatos en lugar de por sus corazones. ¿Y qué vas a hacer al respecto? El señor Vázquez fue silencioso por un largo momento. Voy a pedirle a Isabela si puedo ser voluntario en su fundación. ¿Y mañana? Voy a cambiar la manera en que trato a las personas en la concesionaria. ¿Crees que te permitirán ser voluntario? No lo sé, admitió. Pero tengo que intentarlo. Tengo que hacer algo para compensar todos los años que pasé juzgando a las personas equivocadamente. Lo que el señor Vázquez no sabía era que su transformación era exactamente lo que Isabela había esperado. No había buscado venganza o humillación. Había buscado algo mucho más poderoso, la posibilidad de tocar un corazón y cambiarlo para siempre. Y mientras conducían a casa bajo las estrellas, una nueva historia comenzaba, no solo para el señor Vázquez, sino para todas las vidas que él tocaría en el futuro con su nueva perspectiva sobre la verdadera dignidad humana. A la mañana siguiente, Prestigio Motors abrió sus puertas como cualquier otro día, pero algo era fundamentalmente diferente. El señor Vázquez llegó temprano, como siempre, pero esta vez no con la arrogancia habitual de alguien que se creía superior por trabajar en un lugar exclusivo. Llegó con el peso de una nueva comprensión que había mantenido despierto la mitad de la noche. Los otros empleados notaron el cambio inmediatamente. Su saludo matutino había perdido esa condescendencia sutil que siempre tenía. Cuando la joven recepcionista, Carmen, le ofreció café, él la miró a los ojos y le agradeció con sinceridad genuina, algo que nunca había hecho antes. ¿Se siente bien, señor Vázquez?, preguntó tímidamente el vendedor joven que había estado presente durante la humillación de Isabela 2 días atrás. Estoy procesando algunas cosas, respondió el gerente honestamente. Anoche aprendí algo importante sobre mí mismo. Cerca del mediodía, cuando la concesionaria estaba relativamente tranquila, el señor Vázquez tomó una decisión que habría sido impensable apenas 3 días antes. Sacó su teléfono personal y marcó el número que Isabela le había dado. «Señora Herrera», dijo cuando ella contestó. «Soy Tomás Vázquez, de la concesionaria. ¿Tiene unos minutos para hablar?» «Por supuesto, señor Vázquez», respondió Isabela con calidez. «¿Cómo se sintió anoche?» «Esa es exactamente la razón por la que la llamo», dijo, su voz temblando ligeramente. «Anoche cambió mi vida, señora Herrera. Vi cosas que nunca había visto. Sentí cosas que nunca había sentido. Y me di cuenta de que he estado viviendo como una persona horrible». «No es una persona horrible», interrumpió Isabela suavemente. «Es una persona que estaba perdida y que ahora está encontrando su camino. Quiero hacer algo al respecto», continuó Tomás. «Quiero ser voluntario en su fundación, si me lo permite. Quiero aprender a ayudar a esas familias, esos niños increíbles que conocí anoche». Hubo una pausa del otro lado de la línea, y por un momento, Tomás pensó que ella iba a rechazarlo. Después de todo, ¿por qué debería confiar en alguien que la había tratado tan mal? ¿Estás seguro?, preguntó Isabela finalmente. Ser voluntario en nuestra fundación no es solo una actividad de fin de semana. Es un compromiso del corazón. Significa ver sufrimiento, pero también esperanza. Significa trabajar con familias que tienen menos de lo que usted gana en un mes, pero que tienen más fortaleza espiritual de la que muchos millonarios jamás tendrán. «Estoy seguro», respondió Tomás sin vacilar. «Más seguro de esto que de cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida. Entonces venga mañana por la tarde a nuestras oficinas. Le mostraremos lo que hacemos y cómo puede ayudar». Después de colgar, Tomás se quedó sentado en su oficina.
mirando por la ventana hacia el estacionamiento donde brillaban los autos de lujo. Por primera vez en años, no sintió orgullo al verlos. En su lugar, se preguntó cuántas familias podrían recibir tratamiento médico con el costo de un solo vehículo. Su reflexión fue interrumpida cuando Carmen, la recepcionista, tocó suavemente la puerta de su oficina. «Señor Vázquez, hay una pareja aquí que quiere ver algunos vehículos. No parecen tener mucho dinero». En el pasado, Tomás habría instruido a Carmen que los dirigiera a otra concesionaria o que los mantuviera esperando mientras atendía a clientes que se veían más prometedores. Pero ahora se levantó inmediatamente. «Los atiendo yo mismo», dijo, sorprendiendo completamente a Carmen. La pareja que esperaba en el showroom era exactamente lo que Carmen había descrito. El hombre llevaba jeans de trabajo y una camisa que había visto mejores días. La mujer tenía un vestido sencillo que probablemente había comprado en una tienda de descuentos. Ambos miraban los autos con una mezcla de admiración y intimidación. «Buenos días», dijo Tomás, acercándose con una sonrisa genuina. «Soy Tomás Vázquez, gerente de ventas. ¿En qué puedo ayudarles?». La pareja intercambió una mirada sorprendida. Claramente no habían esperado que el gerente los atendiera personalmente. «Bueno», comenzó el hombre nerviosamente. «Estamos buscando un auto. Nada muy caro, pero algo confiable. Mi esposa acaba de conseguir un trabajo nuevo y necesita transporte». En el pasado, Tomás habría asumido inmediatamente que no podían pagar nada en la concesionaria y los habría desanimado sutilmente. Pero ahora vio algo diferente. Una pareja trabajadora tratando de mejorar su situación, exactamente como las familias que había conocido la noche anterior. «Felicidades por el nuevo trabajo», dijo Tomás genuinamente a la mujer. «¿Qué tipo de vehículo tienen en mente?». Durante la siguiente hora, Tomás trabajó con la pareja no como un vendedor tratando de hacer la venta más cara posible, sino como alguien genuinamente interesado en encontrar el vehículo correcto para sus necesidades y presupuesto. Les mostró vehículos usados en excelente condición, explicó opciones de financiamiento y hasta los ayudó a calcular costos de mantenimiento. «¿Por qué está siendo tan amable con nosotros?», preguntó finalmente la mujer. «No es que no lo apreciemos, pero... no esperábamos este tipo de atención». Tomás pensó por un momento antes de responder. «Porque hace 2 días, alguien me enseñó que el valor de una persona no se mide por la ropa que usa o el dinero que tiene en el banco. Se mide por su carácter, su esfuerzo y su corazón». La pareja terminó comprando un sedán usado en excelentes condiciones, y cuando se fueron, ambos le dieron las gracias no solo por la venta, sino por tratarlos con dignidad y respeto. Al día siguiente, Tomás llegó a las oficinas de la Fundación Esperanza, el nombre que Isabela y Ricardo habían elegido para su organización benéfica. El edificio no era ostentoso, un espacio moderno pero acogedor en una zona de la ciudad que claramente priorizaba la función sobre la impresión. Isabela lo recibió personalmente, llevándolo a un recorrido por las instalaciones. Había oficinas para trabajadores sociales, una pequeña clínica médica para consultas iniciales, un área de juegos para niños y salas de reuniones donde las familias podían hablar privadamente con consejeros. «Esto es increíble», murmuró Tomás, observando a los trabajadores sociales ayudando a familias con papeleo médico complejo. «¿Cuántas personas trabajan aquí? Tenemos 20 empleados de tiempo completo y casi 100 voluntarios regulares», explicó Isabela. «Algunos son médicos que donan su tiempo, otros son abogados que ayudan con casos de seguros médicos, y muchos son simplemente personas buenas que quieren hacer una diferencia». Lo llevó a conocer a María Elena, la coordinadora de voluntarios, una mujer cálida de unos 50 años que había perdido a su propio hijo por leucemia 10 años atrás. «María Elena», dijo Isabela, «este es Tomás Vázquez. ¿Quieres ser voluntario?». María Elena estudió a Tomás con ojos que habían visto muchos tipos de voluntarios a lo largo de los años. «¿Qué lo motiva a querer ayudar?», preguntó directamente. Tomás pudo haber dado una respuesta políticamente correcta, pero decidió ser completamente honesto. «Hace 3 días, traté muy mal a Isabela porque juzgué por su apariencia. Ella podría haberme destruido profesionalmente, pero en lugar de eso, me enseñó algo sobre la verdadera riqueza y el valor humano. Ahora quiero dedicar parte de mi vida a ayudar a otros, especialmente para compensar los años que pasé siendo una persona superficial y prejuiciosa».
La honestidad brutal de su respuesta pareció impresionar a María Elena. «Al menos es honesto», murmuró, y luego sonrió. «Podemos usar esa honestidad». «¿Qué habilidades tiene?» «Trabajo en ventas, así que soy bueno hablando con la gente. También manejo las finanzas de la concesionaria, así que entiendo de números y presupuestos». «Perfecto», dijo María Elena. «Tenemos familias que necesitan ayuda navegando el sistema de seguros médicos y entendiendo facturas médicas complejas. También necesitamos gente que pueda ayudar con eventos de recaudación de fondos». Durante las siguientes 2 horas, Tomás recibió una orientación completa sobre el trabajo de la fundación. Conoció a más familias, aprendió sobre diferentes enfermedades raras que afectaban a niños y comenzó a entender la complejidad del sistema médico que estas familias tenían que navegar. El momento más impactante llegó cuando conoció nuevamente a Diego, el niño de 6 años que había conocido en el evento benéfico. «¡Señor Tomás!», gritó Diego, corriendo hacia él con los brazos abiertos. «¡Regresó!». «Hola, campeón», sonrió Tomás, arrodillándose para estar al nivel del niño. «¿Cómo te sientes hoy?». «Muy bien. Mañana tengo que ir al doctor para más medicina, pero la tía María Elena dice que después podemos jugar videojuegos». La madre de Diego, Patricia, se acercó con una sonrisa cansada pero agradecida. «Diego no ha parado de hablar del señor amable que conoció en la fiesta», explicó. «Gracias por ser tan dulce con él». «Gracias a ustedes por permitirme conocerlos», respondió Tomás. «Diego es un niño increíble». «Lo es», asintió Patricia. «Algunos días es él quien me da fuerzas a mí para seguir adelante». Esa noche, Tomás llegó a casa transformado. Su esposa María notó el cambio inmediatamente. «Te ves diferente», observó mientras cenaban. «Me siento diferente», admitió Tomás. «Hoy comencé a trabajar como voluntario en la fundación de Isabela. María, las historias que escuché, los niños que conocí, me hicieron darme cuenta de lo afortunados que somos y lo ciegos que hemos estado». ¿Ciegos a qué? Al verdadero sufrimiento que existe en el mundo. A las familias que luchan no por lujos, sino por necesidades básicas como medicinas y tratamientos médicos. A niños que enfrentan batallas que muchos adultos no podrían imaginar. María tomó la mano de su esposo. «¿Qué quieres hacer al respecto?». «Quiero que conozcas a estas familias», dijo Tomás. «Quiero que veas lo que yo vi, y quiero que consideremos cómo podemos hacer una diferencia real en sus vidas». ¿Estás hablando de donar dinero? Estoy hablando de donar nuestro tiempo, nuestras habilidades, y sí, también nuestro dinero. Pero más que eso, estoy hablando de cambiar la manera en que vivimos nuestras vidas. María estudió el rostro de su esposo, viendo una sinceridad y pasión que no había visto en años. «Está bien», dijo finalmente. «Me encantaría conocer a estas familias». Al día siguiente, cuando Tomás regresó a Prestigio Motors, sus colegas notaron que algo había cambiado permanentemente en él. Ya no era el gerente arrogante que juzgaba a los clientes por su apariencia. Era alguien que veía a cada persona que entraba como un ser humano digno de respeto. Y cuando llegó el momento de atender al siguiente cliente, una mujer joven vestida sencillamente que había venido a preguntar sobre opciones de financiamiento, Tomás se acercó con la misma cortesía y atención que le habría dado al cliente más rico, porque había aprendido algo que cambiaría su vida para siempre, que la verdadera riqueza no se mide en lo que tienes, sino en lo que das, y que el respeto no es algo que se gana por lo que llevas puesto, sino algo que se merece simplemente por ser humano. La transformación de Tomás Vázquez estaba completa, pero su nueva historia apenas comenzaba. 3 meses después del evento que había cambiado su perspectiva para siempre, Tomás Vázquez se había convertido en una de las personas más valiosas de la Fundación Esperanza. No solo por su dedicación como voluntario, sino por algo que nadie había esperado. Se había convertido en un puente entre 2 mundos que raramente se tocaban. Una tarde de sábado, mientras ayudaba a la familia Rodríguez a entender las complicaciones de su factura médica, su teléfono sonó. Era su jefe, el dueño de Prestigio Motors. «Tomás», dijo la voz al otro lado de la línea. «Necesito hablar contigo el lunes. Ha habido cambios en las ventas desde que comenzaste a trabajar diferente». Tomás sintió un nudo en el estómago. ¿Había llevado demasiado lejos su nueva filosofía?
Estaba perdiendo ventas por tratar a todos los clientes con respeto en lugar de enfocarse solo en los que parecían tener dinero. El lunes por la mañana, Tomás llegó temprano a la oficina de su jefe, preparándose para lo peor. Señor Mendoza era un hombre mayor, pragmático, que había construido su negocio con una mentalidad puramente comercial. «Siéntate, Tomás», dijo el señor Mendoza, gesticulando hacia la silla frente a su escritorio. «Quiero hablar contigo sobre los últimos 3 meses». «Señor, si mis ventas han bajado, puedo explicar». «Tus ventas no han bajado», interrumpió el señor Mendoza con una sonrisa. «Han subido un 30%. Tomás parpadeó, confundido. ¿Subido? Sí, y no solo eso. Hemos recibido más recomendaciones de clientes en los últimos 3 meses que en todo el año anterior. ¿Sabes por qué? Tomás negó con la cabeza, genuinamente sorprendido. Porque los clientes están hablando. Están diciendo que finalmente encontraron una concesionaria donde son tratados como personas, no como billeteras. Están trayendo a sus amigos, sus familiares, sus colegas. El señor Mendoza se recostó en su silla. La pareja que atendiste hace 3 meses, los García, ¿los recuerdas? Por supuesto. Compraron el sedán usado para que ella pudiera ir a su nuevo trabajo. Bueno, regresaron la semana pasada. Su situación económica mejoró y querían cambiarlo por algo mejor. Pero más importante, trajeron a su hermano, su cuñada y 2 de sus vecinos. Todos compraron vehículos porque confiaban en que los trataríamos bien. Tomás se quedó sin palabras. Tomás, no sé qué cambió en ti hace 3 meses, pero quiero que sepas que ese cambio está transformando nuestro negocio. Los empleados están más felices, los clientes están más satisfechos y nuestras ventas están en números récord. Gracias, señor, murmuró Tomás. Hay algo más, continuó el señor Mendoza. He estado observando tu trabajo y quiero ofrecerte una promoción. Director general de ventas, con un aumento sustancial. Era más de lo que Tomás había soñado jamás, pero su reacción sorprendió incluso a él mismo. Señor Mendoza, acepto la promoción, pero hay algo que quiero pedirle. ¿Qué? Quiero que una parte de mis comisiones adicionales vayan directamente a la Fundación Esperanza. Y quiero establecer un programa donde los empleados que quieran puedan donar tiempo voluntario durante horas de trabajo. El señor Mendoza lo miró con curiosidad. ¿La Fundación Esperanza? ¿Es esa organización benéfica de la que has estado hablando? Sí, señor. Han cambiado mi vida y me gustaría que nuestra empresa fuera parte de cambiar otras vidas también. Para sorpresa de Tomás, el señor Mendoza sonrió. ¿Sabes qué, Tomás? Me gusta esa idea. Coordinemos una reunión con los directores de esa fundación. Tal vez podamos hacer algo más grande. Esa misma tarde, Tomás llamó a Isabela para contarle las buenas noticias. «Eso es maravilloso», exclamó Isabela cuando escuchó sobre la promoción y la propuesta de apoyo corporativo. «Pero Tomás, hay algo que quiero decirte. Tu transformación ha inspirado cambios que van mucho más allá de lo que imaginas». «¿Qué quiere decir? ¿Recuerdas a Diego, el niño de 6 años que conociste?» «Por supuesto. ¿Cómo está?» «Está bien, gracias a Dios. Pero su familia me contó algo hermoso. Diego ha estado contándole a todos en su escuela sobre el Señor que cambió su corazón y sobre cómo las personas pueden ser diferentes por dentro de lo que parecen por fuera». Isabela hizo una pausa, y Tomás pudo escuchar la emoción en su voz. «Su maestra me llamó la semana pasada. Dice que Diego ha inspirado a toda su clase a ser más amables con niños que son diferentes. Han dejado de hacer burla de un niño que usa silla de ruedas y han comenzado a incluir a una niña nueva que era muy tímida». Tomás sintió lágrimas formándose en sus ojos. ¿En serio? ¿En serio? Un niño de 6 años está enseñando a otros niños sobre compasión porque vio compasión en ti. ¿Te das cuenta del impacto que una vida transformada puede tener? Esa noche, Tomás llegó a casa con noticias que cambiarían el curso futuro de su familia. María estaba preparando la cena cuando él entró, claramente emocionado. «María, tengo noticias increíbles», comenzó, contándole sobre la promoción, el aumento y la oportunidad de hacer que su empresa apoyara la fundación. «Eso es maravilloso, mi amor», dijo María, abrazándolo. «Pero hay algo en tu expresión que me dice que hay más». Tomás tomó las manos de su esposa. «María, he estado pensando mucho sobre nuestras vidas, sobre nuestro propósito.
Los últimos 3 meses trabajando con esas familias me han enseñado que la felicidad real viene de hacer una diferencia en la vida de otros. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que tomemos una parte significativa de mi nuevo salario y la dediquemos completamente a ayudar a más familias. Que convirtamos nuestra participación en la fundación en algo más que trabajo voluntario de fin de semana. María estudió el rostro de su esposo, viendo una pasión y propósito que lo había transformado en un hombre mejor de lo que había sido jamás. ¿Qué tienes en mente específicamente? Quiero que adoptemos una familia, dijo Tomás. No legalmente, sino financieramente. Que nos comprometamos a apoyar a una familia con un niño enfermo durante todo su tratamiento, sin importar cuánto tiempo tome. ¿Estás seguro? Eso podría ser mucho dinero durante mucho tiempo. Estoy seguro, respondió Tomás sin vacilar. María, hemos vivido cómodamente durante años, pero nunca habíamos vivido con propósito. Ahora que sé lo que se siente hacer una diferencia real, no puedo imaginar volver a vivir solo para nosotros. María sonrió, recordando por qué se había enamorado de este hombre en primer lugar. Está bien, dijo, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero estar completamente involucrada. Quiero conocer a la familia que adoptemos. Quiero ser parte de su vida, no solo una donante anónima. ¿En serio? En serio. Si vamos a hacer esto, lo hacemos completamente. Una semana después, Isabela organizó una reunión especial en las oficinas de la fundación. Estaban presentes Tomás y María, el señor Mendoza y su esposa, y varias familias que recibían apoyo de la organización. Quiero contarles sobre algo extraordinario que ha surgido de una situación muy dolorosa, comenzó Isabela, dirigiéndose al grupo reunido. Les contó la historia completa, la humillación inicial en la concesionaria, su regreso en el Ferrari, el evento benéfico y la transformación completa de Tomás. Pero más importante, les habló sobre el efecto dominó que esa transformación había creado. Tomás no solo cambió su propia vida, explicó. Su cambio inspiró cambios en su lugar de trabajo, en su familia, en los niños que conoció, e incluso en otros clientes que experimentaron su nueva forma de tratar a las personas. Se volvió hacia el señor Mendoza. Y ahora, Prestigio Motors quiere convertirse en uno de nuestros patrocinadores corporativos principales. Es cierto, confirmó el señor Mendoza. Hemos decidido donar el 5% de nuestras ganancias anuales a la Fundación Esperanza. Pero más que eso, queremos que nuestros empleados tengan la oportunidad de participar como voluntarios durante horas de trabajo. Patricia, la madre de Diego, se puso de pie con lágrimas en los ojos. Quiero decir algo, dijo con voz temblorosa. Hace 4 meses, cuando conocimos al señor Tomás en el evento, Diego estaba pasando por uno de sus momentos más difíciles del tratamiento. Estaba perdiendo esperanza. Su voz se quebró ligeramente. Pero ver la bondad de este hombre, ver cómo alguien puede cambiar tan completamente, le enseñó a Diego que las personas pueden sorprenderte, que pueden ser mejores de lo que esperas. Se volvió hacia Tomás. Señor Tomás, usted no solo ayudó a mi familia financieramente, le devolvió la fe en la humanidad a mi hijo, y eso es algo que no tiene precio. En ese momento, Diego se soltó de la mano de su madre y corrió hacia Tomás, abrazándolo con la fuerza de sus pequeños brazos. Gracias por cambiar tu corazón, susurró el niño contra su pecho. Ahora eres mi héroe. Tomás abrazó al niño, sintiendo el peso y la alegría de saber que una vida transformada puede transformar muchas otras vidas. Había comenzado todo esto buscando redimirse por un error, pero había descubierto algo mucho más grande, que el verdadero propósito de la vida es tocar otras vidas de manera positiva. Mientras miraba alrededor de la habitación, a Isabela, quien había tenido la sabiduría de convertir humillación en enseñanza, a su esposa María, quien había abrazado esta nueva dirección con amor, al señor Mendoza, quien había visto que tratar bien a las personas era también buen negocio, y a todas las familias que ahora tendrían más apoyo, Tomás supo que su vida había encontrado finalmente su verdadero significado. La transformación que había comenzado con una simple lección sobre no juzgar por las apariencias se había convertido en una red de compasión que tocaría vidas durante años. Y todo había comenzado porque una mujer extraordinaria había elegido enseñar en lugar de vengarse, construir en lugar de destruir y amar en lugar de odiar.
Un año después de aquel encuentro que había cambiado tantas vidas, Isabela finalmente estaba lista para completar la misión que la había llevado a Prestigio Motors en primer lugar: comprar el regalo perfecto para su hermana Carmen. Esta vez, cuando Isabela llegó a la concesionaria, no lo hizo sola. Carmen la acompañaba, radiante de salud y vida, con el cabello que había vuelto a crecer hermoso y fuerte después de los tratamientos de quimioterapia. Su sonrisa era la misma que Isabela recordaba de su infancia, brillante, genuina, llena de esperanza. ¿Estás segura de que esto no es demasiado?, preguntó Carmen mientras se acercaban a la entrada de cristal. Quiero decir, apenas puedo creer que vamos a hacer esto. Carmen, dijo Isabela, tomando la mano de su hermana, tú venciste al cáncer. Luchaste una batalla que habría destruido a personas más débiles, y ganaste. Mereces celebrar esa victoria de la manera más hermosa posible. Cuando entraron al showroom, fueron recibidas inmediatamente por Tomás, quien ahora se desempeñaba como director general de ventas con una dignidad y calidez que habían transformado completamente la cultura de la concesionaria. Señora Herrera, dijo con una sonrisa genuina, acercándose con los brazos ligeramente abiertos en un gesto de bienvenida cálida. Qué alegría verla de nuevo. Tomás, respondió Isabela, dándole un abrazo sincero. Quiero presentarte a mi hermana Carmen, la razón por la que vine aquí por primera vez. Carmen extendió su mano, pero Tomás la envolvió en un abrazo suave. Carmen, he escuchado tanto sobre ti. Isabela habla de tu fortaleza constantemente en la fundación. Es un honor conocer finalmente a la mujer que inspiró todo esto. ¿Qué inspiró todo esto?, preguntó Carmen confundida. Mi hermana no te dijo, sonrió Isabela, pero tu batalla contra el cáncer fue lo que me motivó a empezar la fundación. Verte luchar con tanta gracia me enseñó que la verdadera fuerza no viene de lo que tienes, sino de lo que das, incluso cuando estás enfrentando tus propias batallas. Lágrimas se formaron en los ojos de Carmen. Isabela, yo no sabía... Y Tomás, continuó Isabela, Carmen no sabe toda la historia de cómo nos conocimos. Durante los siguientes minutos, Tomás relató honestamente la historia completa. Su arrogancia inicial, la humillación que había causado, la lección que Isabela le había enseñado y la transformación completa de su vida que había resultado. Así que verá, concluyó Tomás, mirando a Carmen directamente. Su hermana no solo salvó mi alma, sino que me enseñó que el verdadero valor de una persona viene de su capacidad de amar y servir a otros. Algo que, me atrevo a decir, ella aprendió viendo su ejemplo durante su lucha contra el cáncer. Carmen estaba llorando abiertamente ahora. No puedo creer que mi enfermedad haya inspirado algo tan hermoso. El sufrimiento nunca es hermoso, dijo Isabela suavemente. Pero lo que haces con él, cómo lo conviertes en compasión para otros, eso sí puede ser hermoso. Tomás se secó discretamente sus propios ojos. Bueno, dijo, recuperando su compostura profesional. Creo que es hora de encontrarle el vehículo perfecto a una mujer perfecta. Lo que siguió fue la experiencia de compra de automóvil más hermosa que cualquiera de ellos había experimentado jamás. Tomás no solo les mostró vehículos, les contó historias sobre cada uno, explicó características técnicas y de seguridad, y más importante, escuchó realmente lo que Carmen quería y necesitaba. No quiero algo ostentoso, explicó Carmen. Quiero algo que me haga sentir libre, algo que me recuerde cada día que sobreviví y que estoy viviendo una segunda oportunidad. Entiendo perfectamente, asintió Tomás. ¿Qué le parece si le muestro algo que creo que captura exactamente ese espíritu? Las llevó hacia un BMW convertible azul cielo, elegante pero no demasiado llamativo, con líneas que sugerían tanto libertad como seguridad. Es hermoso, suspiró Carmen, pasando su mano suavemente sobre la pintura perfecta. ¿Quiere manejarlo?, preguntó Tomás, sacando las llaves. Durante la siguiente media hora, Carmen manejó el convertible por las calles de la ciudad, con Isabela de copiloto y Tomás en el asiento trasero. El viento en su cabello recién crecido, el sol en su rostro, la sensación de control y libertad. Todo se combinó en un momento de alegría pura que hizo que los años de tratamientos médicos parecieran valer la pena. Este es el indicado, declaró Carmen cuando regresaron a la concesionaria. No porque sea el más caro o el más impresionante, sino porque cuando lo manejo,
Me siento como yo misma otra vez. Mientras Tomás preparaba el papeleo, Isabela notó algo que la llenó de orgullo. Cada empleado en la concesionaria trataba a Carmen con el mismo respeto y atención que habrían dado a cualquier cliente, sin importar su presupuesto o apariencia. La transformación de Tomás había creado una cultura completamente nueva en el lugar. «Señora Carmen», dijo uno de los vendedores jóvenes, acercándose tímidamente. «Quería decirle que mi madre también es sobreviviente de cáncer. Cuando el señor Tomás nos contó su historia, me inspiró mucho. Ella va a estar muy emocionada de saber que conocí a otra guerrera como ella». Carmen abrazó al joven vendedor. «Dile a tu madre que una extraña está muy orgullosa de ella, y que cada día que despertamos es una victoria». Cuando llegó el momento de finalizar la compra, Tomás tenía una sorpresa preparada. «Isabela, Carmen», dijo, «hay algo que quiero hacer. Como parte de nuestro programa de apoyo a la Fundación Esperanza, Prestigio Motors quiere donar el 10% del precio de este vehículo directamente a la fundación». «¿En serio?», preguntó Isabela sorprendida. «¿En serio? Pero hay más. Quiero que esa donación sea hecha específicamente en nombre de Carmen, para honrar su lucha y su victoria». Carmen se cubrió la boca con las manos, abrumada por la emoción. «Yo no sé qué decir». «No tienes que decir nada», sonrió Tomás. «Tu ejemplo ya ha dicho todo. Has mostrado que la fuerza real viene de la capacidad de seguir adelante cuando todo parece imposible». En ese momento, una voz familiar interrumpió desde la entrada de la concesionaria. «¿Hay lugar para un viejo amigo en esta celebración?». Se volvieron para ver a Diego, ahora de 7 años, corriendo hacia ellos seguido por su madre Patricia. El niño había crecido, su color había mejorado notablemente, y su sonrisa era aún más brillante que cuando Tomás lo había conocido por primera vez. «Diego», exclamó Tomás, levantando al niño en un abrazo. «¡Qué sorpresa! ¿Cómo supiste que estábamos aquí?». «La tía Isabela le dijo a mi mamá», explicó Diego con la lógica simple de un niño. «Quería conocer a la hermana famosa». Carmen se arrodilló para estar al nivel de Diego. «Hola, campeón. He escuchado mucho sobre ti». Diego estudió su rostro con la seriedad de alguien que había visto más vida de la que debería a su edad. «¿Usted también tuvo cáncer?». «Sí, lo tuve». «¿Y ya está mejor?». «Sí, ya estoy mejor». Diego asintió con aprobación. Sabía que se veía como una guerrera. «Se parece a mi mamá». Patricia se acercó, secándose las lágrimas. «Carmen, cuando Isabela nos contó sobre su historia, Diego insistió en venir a conocerla. Dice que quiere conocer a todos los guerreros que ganan. ¿Puedo contarle un secreto?», susurró Diego a Carmen, gesticulando para que se acercara. Carmen inclinó su oído hacia él. «A veces todavía tengo miedo», murmuró Diego. «Pero cuando conozco a gente como usted, me acuerdo de que ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer cosas importantes aunque tengas miedo». Carmen abrazó al niño, sintiendo que aprendía tanto de él como él de ella. «Ese es el mejor consejo que he recibido jamás, Diego». «¿De verdad? ¿De verdad? ¿Puedo pedirte un favor?». «Claro. ¿Seguirás siendo valiente para mí?». «Porque saber que hay niños como tú en el mundo me hace querer seguir siendo valiente también». «¡Prometido!», declaró Diego, extendiendo su meñique para un pinky promise. Mientras finalizaban los detalles de la compra, Isabela reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado un año atrás. Había venido a esta concesionaria buscando comprar un auto, había enfrentado humillación y había elegido convertir ese dolor en una oportunidad de enseñanza. Ahora, un año después, esa decisión había transformado vidas de maneras que nunca podría haber imaginado. Tomás había encontrado su propósito. Su empresa apoyaba activamente causas benéficas. Diego había aprendido sobre compasión y valor. Familias enteras habían recibido esperanza y apoyo médico. Y Carmen, finalmente tenía el regalo que siempre había merecido. No solo un auto hermoso, sino el conocimiento de que su lucha había inspirado bondad en el mundo. Cuando llegó el momento de despedirse, Tomás tenía una última sorpresa. «Carmen», dijo, entregándole un sobre elegante junto con las llaves del auto. «Esto es para usted». Carmen abrió el sobre para encontrar una carta escrita a mano, pero no de Tomás. Era de Isabela. «Mi querida hermana», leyó en voz alta, con lágrimas corriendo por sus mejillas.
Este auto no es solo un regalo, es una promesa de que tu valor durante los momentos más oscuros no fue en vano. Una promesa de que tu ejemplo ha inspirado bondad en lugares que nunca imaginaríamos. Una promesa de que cada milla que manejes será una celebración no solo de tu supervivencia, sino de tu capacidad de inspirar a otros a ser mejores personas. Carmen terminó de leer la carta en silencio, demasiado emocionada para hablar. Y hay una cosa más, añadió Isabela suavemente. El primer viaje que quiero que hagas en tu nuevo auto es conmigo a la fundación. Hay niños allí que necesitan conocer a una guerrera como tú. Esa tarde, mientras Carmen manejaba su nuevo BMW convertible azul por las calles de la ciudad con Isabela a su lado, ambas supieron que habían cerrado un círculo que había comenzado con dolor y terminado con propósito. El convertible no era solo un vehículo, era libertad, era celebración, era la prueba tangible de que a veces las cosas más hermosas de la vida nacen de los momentos más difíciles. Y detrás de ellas, en Prestigio Motors, Tomás observaba mientras se alejaban, sabiendo que su propia transformación apenas había comenzado, porque había aprendido algo que cambiaría el resto de su vida, que la verdadera riqueza no se mide en lo que posees, sino en las vidas que tocas, los corazones que cambias y el amor que compartes con el mundo. La mujer que había llegado un año atrás en jeans gastados había sido humillada por su apariencia. Pero la mujer que se alejaba ahora en el convertible azul había demostrado algo mucho más poderoso, que la verdadera elegancia viene del alma, que la verdadera fuerza se forja en la adversidad, y que la verdadera victoria no es vencer a otros, sino inspirarlos a ser mejores versiones de sí mismos. El Ferrari rojo había anunciado justicia, pero el BMW azul de Carmen celebraba algo aún más hermoso, la capacidad del amor de transformar dolor en propósito, humillación en enseñanza y sufrimiento en compasión. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, dos hermanas manejaban hacia el futuro, sabiendo que habían aprendido la lección más importante de todas, que cuando elegimos responder al dolor con amor, cuando decidimos construir en lugar de destruir, cuando optamos por enseñar en lugar de vengarnos, creamos ondas de bondad que se extienden mucho más allá de lo que jamás podríamos imaginar. La historia había comenzado con una humillación, pero terminaba con una celebración, no solo de la supervivencia de Carmen, sino del poder transformador del amor, la compasión y la decisión de ver a cada persona como valiosa, sin importar las apariencias.